Amigos y amigas de Agenda Económica, la semana pasada habíamos anunciado que invitaríamos hoy lunes a la amiga Olga Díaz, asesora económica del gobernador del Banco Central y experta en cuentas nacionales. Miren, señores, que hay que quitarse el sombrero, como siempre digo, porque la amiga Olguita da cátedras. Decía Luis ese día, a mí me gusta un poco que provoquen a Olguita, porque es que después uno disfruta todas esas cátedras que ella da en la respuesta. Y efectivamente decíamos en ese programa que nos había sorprendido muchísimo unas declaraciones del amigo economista Ernesto Selman, donde expresaba una supuesta sobrevaloración del Producto Bruto Interno de la República Dominicana en cerca de un 36% desde el año 2006 hacia acá. Y la verdad que esta respuesta de la amiga Olguita, nosotros no le vamos, ni una palabra vamos a decir hoy, Luis y yo, para dejársela a ella, para que tú, como siempre, Olga, nos explique de manera contundente, como lo hace siempre, en qué consiste realmente este bajo fundamento incierto y errado del amigo Ernesto para hacer esa aseveración. Buenas noches, ante todo a Luis, a Rosana, y permíteme, Luis, darte mi sincera condolencia por lo que le pasó a tu sobrino. Muy lamentable, pero y además me hacen una introducción que me sobrecoge un poco realmente, porque yo lo que quiero es simplemente aclarar cuando aparecen una serie de declaraciones como esta que acaba de hacer nuestro amigo común, Ernesto Selman, respecto, o sea, él hace varias afirmaciones que todas tienen implicaciones un tanto que parece que él no midió la dimensión de todas las afirmaciones que hace en su artículo. Pero yo en la respuesta que le di a la semana siguiente, me referí solamente a uno de los temas, que fue como bien tú dices, Rosana, la sobrevaloración del PIB. Porque creo que es, como dices tú, sorprendente que la medición del PIB, que es una medición tan compleja, que implica tantas variables y metodologías. Y una metodología tan rigurosa para su medición, porque eso no es un solo sector que se mide, son 25 sectores dentro del cálculo del PIB de nuestra economía. Y decir que una variable puede ser utilizada no es una simple medición de tendencias, es una sobrevaloración del PIB, como que si el PIB él hubiera calculado el valor total y que fuera una medición tan exacta, simplista, y tan exacta como para decir que eso tiene una sobrevaloración de un 36%. O sea que eso es algo de verdad que es sorprendente. No, y yo que te veo, Olga, en el Banco Central con todo ese equipo de profesionales formado por décadas, viendo todo lo que es el arduo trabajo sujeto a una serie de metodologías rigurosas internacionales, a compilar esa información, a tantos cruces, a esa búsqueda de consistencia, a todos esos enfoques que ustedes le van dando para llegar a una cifra preliminar. Yo digo, pero Dios mío, mira, sí, hay que respetar lo que es entonces lo trabajo. Primero que es, él basa su afirmación en una correlación muy simple de correlacionar lo que es el volumen del consumo de energía de las actividades económicas con el PIB. Entonces dice que sorprendentemente en el país nuestro no hay correlación. Entonces yo digo, pero ¿de dónde sale esa afirmación? Esa metodología de medición y de cálculo. Tiene que ser un cálculo tan bien hecho como para tú, después que tú lo calculas, tú decir que está sobrevaluado por un 36%. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un economista? Como digo yo en mi artículo, es primero buscar la información en el país, no llevarse de variables utilizadas por organismos internacionales que de alguna manera lo que tratan es de homogenizar, de generalizar la medición para poder correlacionar los países, pero cada uno de los países internamente tiene sus propias características, tanto
de las características propias de la economía, como también de las mediciones. Por ejemplo, en Sudamérica, en Centroamérica, la medición del consumo de energía está relacionado más a las hidroeléctricas que a la energía medida a través de los combustibles fósiles. O sea que ya eso de por sí viene a marcar una diferencia. Entonces no se puede generalizar, comenzando por ese punto. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo dije? Bueno, vamos a ver si es cierto la afirmación que él dice que no hay correlación. Sin embargo, cuando buscamos lo que es la información suministrada, porque en el caso justamente de la energía, en República Dominicana, todo lo que es el consumo de kilowatt de la energía consumida por las diferentes actividades económicas es suministrada 100% esa información de las empresas, tanto de las empresas generadoras como de las distribuidoras. O sea que todo lo que es la información concerniente al sector energético es suministrado por estados financieros y por informaciones de las empresas generadoras y productoras. Que por cierto, ¿en cuánto pondera ese sector de energía dentro del Producto Bruto Interno? Apenas Interno? pondera un 1.5% en términos reales, en términos corrientes un 2%. Entonces, un sector que pondere tan poco no puede ser un sector que es relevante a la medición como de indicador y de referencia para la medición de un PIB total en ningún país del mundo. Entonces, me gustaría que pusieran el primer gráfico. El primer gráfico a la producción. Sí. Que vemos en pantalla. Vamos a ver ahora. ¿Qué vemos acá? Entonces, en la línea azul se refiere a todo lo que es el consumo en kilowatt de energía de las diferentes actividades económicas, el consumo total de energía en el país. Esa es la que está por encima, por encima, el azul. Y abajo tenemos la línea roja, representa la valoración del PIB en términos reales. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que dependiendo de las características del crecimiento de la economía, puede haber o no correlación. Por ejemplo, en el periodo 2000-2004, se ve que existe una diferencia, la correlación es de 0.77, no es tan estrecha, porque las características del crecimiento de la economía en esos años estuvo mayormente asociada o sustentada por el dinamismo que experimentó las telecomunicaciones y el sector turístico. Y son dos actividades que no demandan en mayor medida energía para su producción. Entonces, por eso no hay una relación tan estrecha. Sin embargo, a partir del año 2006 al 2011 sí se ve una estrecha correlación porque es un crecimiento ya más generalizado de todas las actividades, y entonces ahí la correlación es de 0.97. O sea que contrario a lo que dice Ernesto Selman, la correlación en los últimos 7 años ha sido de casi 1 a 1. Entonces, no es cierto su afirmación, pero tampoco, yo traje este cuadro simplemente para demostrar que no era cierto su afirmación, pero en ningún caso yo podría utilizar este indicador para yo decir que el PIB tiene una sobrevaloración. Exacto. O sea, eso es importante que quede en los amigos de Agenda Económica. O sea, esa correlación del consumo de energía versus el ritmo de crecimiento de la economía no es el indicador para usted medir la sobrevaloración de ese producto que está sustentado en una metodología intersectorial, compleja, alimentada por informaciones y en base a unos estándares internacionales. Pero aún usted ose de manera simple de tener bajo escritorio querer hacer esa correlación, aún así los resultados arrojan una afirmación totalmente contraria a lo que él dice había afirmado en su artículo. Y en el segundo gráfico sí me gustaría ver, porque dentro de sus afirmaciones, vamos a ver el segundo un gráfico, tanto ligeras y erráticas, él dice que lo que ocurre, esa desigualdad en la correlación del consumo con el PIB, solamente se da en República Dominicana y que no se da en el resto de países de América Latina, y eso tampoco es cierto, porque este cuadro lo que muestra, como ustedes pueden ver, esa línea amarilla
es el dato de República Dominicana, donde se dice que la participación del PIB corriente, la participación del sector energético dentro del PIB corriente de República Dominicana es de un 2.1%. Y de América Latina, del total de América Latina, también es 2.1, 2.2%, que es el promedio de todos los países. Cuando usted ve cuánto representa esa ponderación en Chile es 2.4, en Cuba es 2, en Guatemala es 2.4 y así sucesivamente. Usted ve que existe una similitud del grado de participación del sector energético dentro del total del PIB en República Dominicana, igual que ocurre en los demás países. O sea que esa aseveración también es errada. O sea que a veces uno tiene que tener, después de yo haber leído el artículo de Néstor Selman, yo estoy más convencida de que las personas o los economistas cuando van a hacer afirmaciones deben ser un poco cuidadosos, porque esa afirmación de que el PIB está sobrevaluado en un 36% es algo que llama a reflexión, porque muchas personas dirán, bueno, ¿cómo es posible? O sea, debe haber algo. Cuando tú dices que está sobrevalorado un 36%, porque ¿cuál es la lectura? Pero detrás de eso hay una serie de implicaciones. Tal parecería, por el momento actual en que se encuentra el país, parecería ser que hay una serie de intenciones detrás de esa afirmación. No sé quién podría estar detrás de esto, pero sí parecería ser que en la medida en que el PIB de República Dominicana se demuestre que está sobrevaluado, tendería a aumentar una serie de ratios que se miden con relación al PIB. Por ejemplo, en el caso... Permíteme interrumpirte porque quiero aprovechar este comentario que tú estás haciendo para hacer una pregunta que a mí se me ocurrió desde el mismo momento en que leí el trabajo tuyo en respuesta a lo que él había dicho. Néstor Selman es un economista que ha trabajado en organismos internacionales, que fue funcionario del Banco Central, como tú lo señalas en el artículo, y que uno entiende que como funcionario de alto nivel del Banco Central que fue, estuvo allí, nunca vimos un cuestionamiento suyo con respecto a lo que fuera el trabajo estadístico que se hace en el Banco Central, y ahora uno ve como con cierta sorpresa este empeño de él de desmeritar ese trabajo y de decir que es un trabajo que está sobrevaluado. Y ahí es donde a uno se le ocurre la pregunta, ¿cuál es la causa o la razón o la explicación que hay detrás de esto? Porque uno lo ve a él, alguien que ha sido parte del Banco Central y que uno entiende también que en cierta medida está vinculado al gobierno, uno lo ve a él como uniéndose a un coro de gente que siempre ha estado cuestionando por razones políticas y de otra índole las informaciones que se trabajan en el Banco Central. Entonces ahí es donde uno quisiera como ver qué es lo que está pasando con esto, a qué se debe esto, porque la verdad es que no los entendemos. Nosotros lo conocemos, lo hemos tratado, él ha venido varias veces aquí al programa y en todos los casos hemos hablado con él en términos de lo que uno entiende que es la realidad de la economía y de lo que uno entiende que son las cosas y las acciones que se deben encaminar para corregir las situaciones que pudieran estar caminando de una manera no correcta. Entonces él como un planteamiento radicalizado que alguna explicación tiene y tal vez de eso podremos hablar ahora cuando retornemos. A mí me parece que han utilizado al amigo Ernesto Selman en alguna estrategia, pero vamos a una pausa y regresamos.